Hola, bienvenidos a Physics. El día de hoy veremos la Redmi Pad modelo 2022 que se acaba de presentar hace tan solo unas pocas semanas. ¿Será una buena opción? Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indicará que esta Redmi Pad vendrá con certificación Dolby Atmos para el audio. En la parte lateral nos indicará que esta Redmi Pad vendrá con acceso a todas las aplicaciones de Google y mucho más. Y por el otro lado nos encontraremos con unas cuantas especificaciones, como que este es el modelo de 4 GB de memoria RAM y además 128 GB de almacenamiento. Y finalmente en el otro lateral nos indicará que este es un producto de Xiaomi. Pero una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Señor Calamardo, venga a ver. Y lo primero con lo que nos encontraremos será con nuestra tablet, que además vendrá con un bonito estuche de tela. Pero la dejaremos a un lado y veremos qué otros accesorios más nos trae en la caja. Y así es amigos, Xiaomi sigue siendo uno de los pocos fabricantes que en este 2022, ya casi 2023, nos seguirá incluyendo el cargador dentro de la caja. También nos encontraremos con el pinchito o el gancho para retirar la bandeja. Además también este cargador que nos vendrá en la caja es de una potencia de 22.5 watts, lo cual está muy bien ya que es considerado como carga rápida, aunque la tablet solo soporta 18 watts de carga. El cargador es un poco grande, pero se entiende completamente ya que tiene la potencia de 22.5 watts, es decir, considerado de carga rápida. Y además también no podría faltarnos el cable de carga, el cual por un lado tendrá el clásico USB tipo A y por el otro lado tendrá el USB tipo C. Lo cual está muy bien considerando que esta tablet es de gama media baja, con un precio de poco menos de $200. Pero aún así tiene unas especificaciones muy buenas. Como veremos, tendrá una pantalla de 10.61 pulgadas con una tasa de actualización de 90 Hz, además de 4 altavoces compatibles con Dolby Atmos. El procesador que montará será el recién presentado MediaTek Helio G99 con supuesto alto rendimiento para juegos. Este será de 6 nanómetros. Además también tendremos una gran batería de 8000 mAh. Y por si fuera poco, tendrá un cuerpo de metal con un diseño unibody, lo cual le dará un peso de tan solo 445 gramos, lo cual está muy bien considerando que es una tableta de 10 pulgadas. Y wow, la verdad es que se ve y se siente un producto muy premium, ya que tiene una construcción bastante robusta y sólida. En la parte inferior de abajo nos encontraremos con el logotipo de Redmi y con otras letritas que nos indicará que está diseñado por Xiaomi. También nos indicará que la cámara de atrás es de 8 megapíxeles. Y en el lateral derecho nos encontraremos con las teclas de volumen, además de 2 micrófonos y el espacio para la bandeja, en la cual nos encontraremos con el espacio para almacenar una tarjeta micro SD con capacidades de hasta 1 terabyte. Como verán, la parte en la que se encontraría el SIM está tapada, pero quizás hay otra versión, quizás en la versión china, que sí admite una nano SIM. En este caso la versión global de 4 GB de RAM no admite. En la parte de arriba también nos encontraremos con la certificación de Dolby Atmos, además del botón para bloquear, desbloquear y encender y apagar la tablet. Como vemos nos encontraremos con 4 altavoces, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior y también en la parte inferior nos encontraremos con el puerto de carga de USB tipo C. Pero ahora sí vayamos a encenderla y a ver cómo va su comportamiento. Como lograron apreciar, este modelo ya se encuentra con el protector de vidrio templado, ya que al momento de comprarla pedí que me lo instalen el vidrio templado. Pero en realidad la tablet no viene con eso, hay que adquirirlo por separado, al igual que en todos los dispositivos móviles. La verdad es que sí que está tardando un poco en encender, pero quizás eso se debe a que es la primera vez que la enciendo. Por lo cual voy a adelantar el video, voy a ingresarle mis cuentas, el inicio rápido y veremos cuando ya esté encendida. Esta tablet contará con Wi-Fi Dual y Bluetooth 5.3. Finalmente ya encendió, ya le hice el inicio rápido, la conecté a una red Wi-Fi y ya está lista para unas duras pruebas. Debo decirles que algo que me ha encantado de esta tablet es sin duda alguna todas las funciones que tendremos disponibles a pesar de ser un dispositivo de gama media baja. Como podemos apreciar tendremos el modo de pantalla oscuro, claro, también tendremos un modo para configurar los colores ya sea vívido, cálido, estándar, saturado, además de también la temperatura frío, cálido y normal.
lo cual es muy genial y es difícil encontrar en dispositivos gama media y baja. Otra cosa que me fascinó es que tendremos una tasa de refresco de 90 Hz y podremos elegir si queremos 90 Hz o 60 para ahorrar batería, lo cual es increíble encontrar en un dispositivo de esta categoría, considerando que tiene un precio de menos o igual a $200. Y no solo eso, ya que contaremos con una pantalla IPS LCD con una resolución 2K de 2000 x 1200 píxeles, además de un brillo de 400 nits y un contraste de 15000:1, lo cual sería lo mejor que podrías encontrar dentro de esta gama. También en el apartado de sonido nos encontraremos que podremos ecualizar los altavoces, es decir, podremos regular los medios, los bajos y los agudos de acuerdo a nuestro gusto. Además también contaremos con unos modos que ya vienen en el sistema, lo cual me parece perfecto, ya que podremos configurar tanto la pantalla como el sonido a nuestro gusto. En cuanto al desbloqueo, nos encontraremos con desbloqueo vía Bluetooth o desbloqueo facial o como con código, PIN o patrón. No contaremos con desbloqueo dactilar, pero se entiende completamente considerando la gama de esta tableta. Y llegando al tema de la batería, la verdad es que esos 8000 mAh que tiene duran bastante. Y otra gran ventaja de esta tableta es que podremos añadir 2 GB de la memoria a la memoria RAM. Por lo cual si activamos esta función se sumarían 2 más a los 4 GB que ya venía incluido, por lo cual podríamos decir que vendría con 6 GB de memoria RAM. En cuanto a su sistema operativo, tendremos MIUI en su versión 3, además de que como ven ya tengo una actualización disponible. En el almacenamiento tendremos 24 GB ocupados con el sistema operativo, por lo cual nos quedaría 104 GB disponibles. La verdad es que la sentí hasta el momento muy ágil y muy responsiva. Sí. Si quieres que subamos un video con pruebas de rendimiento en juegos, déjanoslo saber en los comentarios. Pero ahora vayamos a hacer unas pequeñas pruebas y ver cómo se escuchan esos altavoces. Que la resolución que traerá este proyector será de 1280 x 720, es decir, HD. También nos hará referencia a que el proyector es portable debido al tamaño que tiene. Este modelo lo podrán encontrar en Amazon o Alibaba simplemente poniendo proyector F10. Por el otro costado de la caja nos indicará que está fabricado en la República. Y así es como sonará esta Redmi Pad 6 con música. Wow, como vieron, estos altavoces hacen un muy buen trabajo, ya que ofrecen un sonido muy fuerte, claro y nítido. Sin dudas, un sonido de los gamas alta. En esta tablet también contaremos con los asistentes de voz de Google y los diferentes comandos de voz dentro de las aplicaciones. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Y otro detalle que me encanta de los productos Xiaomi es que podremos apagar la pantalla mientras se sigue reproduciendo el contenido, ya sea en YouTube o en cualquier otro navegador web o aplicación. Para activar esa opción tendremos que ir a configuración y seguir los siguientes pasos. Sí. Pero ahora vayamos a ver otro apartado de esta tableta y vendría a ser lo del multitarea, para lo cual tendremos que activar las opciones de ventanas flotantes o así denominadas por Xiaomi. Y la verdad es que va muy bien, pero eso sí noté un pequeño detalle y es que solo podremos agregar una ventana flotante a la vez y no podremos abrir cualquier aplicación, sino que solo estas cuantas que se encuentran en el apartado de ventanas flotantes. No sé por qué estoy llorando. Pero aún así está muy bien considerando que esta es una tablet de gama media baja. Y es que por el precio la verdad es que hasta el momento ha demostrado que ofrece una muy buena calidad tanto en sistema operativo como en el hardware. Pero ahora vayamos a ver otro aspecto importante y es la cámara. Y así se verá una foto tomada con su sensor principal de 8 megapíxeles. La verdad es que como pueden ver toma unas fotografías completamente decentes para la categoría en la que está ubicada esta tableta. También tendremos un zoom máximo de 5 y aún así el renderizado hará un muy buen trabajo, ya que al final del postprocesado de la fotografía nos entregará una foto sin ruido. Y así es como se verá una foto tomada con zoom por 3 con la Redmi Pad 6. Pero ahora vayamos a grabar un video y ver qué tal se comporta. Hola, estamos grabando con la cámara de la Redmi Pad modelo 2022. Que tendrá un zoom máximo
de 5X. Como vieron, la verdad es que la calidad del video es muy decente, considerando que las tabletas no llevan siempre una buena cámara. Además, también tendremos la opción de escanear textos con la cámara, con lo cual simplemente tendremos que tomar una fotografía a lo que querramos escanear y simplemente luego tendremos que ajustar los márgenes de nuestro documento. Y una vez que le demos en guardar, ya estará escaneado nuestro documento, y como vemos, la verdad es que hace un trabajo asombroso. Además que esa función la podremos encontrar solo en dispositivos de gama media alta o gama alta, por lo cual está muy bien encontrarlo en esta Redmi Pad 6. La cámara frontal también será de 8 megapíxeles. En cuanto al panel, ¿qué les puedo decir? La verdad es que hace un muy buen trabajo. Sin duda es una de las mejores pantallas IPS que haya visto, ya que nos ofrece unos colores bastante bonitos, pero sin necesidad de saturarlos demasiado y que tampoco se ven apagados, y que además tú podrás calibrarlos o regularlos en el apartado de la pantalla en los ajustes. ¡Wow! Sin duda alguna, su resolución 2K sí que se ve muy bien. Además, también veremos una imagen súper fluida gracias a los 90 Hz de tasa de actualización. Ya en el canal habíamos probado tablets de esta gama media y media baja, y la verdad es que esta se las ha comido a todas, debido a la resolución y a la tasa de refresco. En cuanto a las escenas oscuras, al ser un panel IPS que llevará tecnología LCD, nos encontraremos con un contraste de 15000:1. Sin lugar a dudas, no es una OLED, pero nos hará un muy buen trabajo. También debo decirles que en las partes donde debería ser la pantalla negra se ve un poco gris en la cámara, porque en la vida real no se ve así gris, sino que se ve mucho más oscuro, casi llegando a negro. La verdad. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de esta tableta. Y entre los puntos positivos nos encontraremos la gran calidad de su panel con resolución 2K y una tasa de 90 Hz. En el segundo lugar nos encontraremos con sus grandiosos altavoces, los cuales tienen un sonido muy fuerte, claro y nítido. En el tercer lugar nos encontraremos con las personalizaciones, ya que podremos ajustar la imagen y el sonido a nuestro gusto. En el cuarto punto nos encontraremos a la fluidez de su sistema operativo. Y en el quinto punto nos encontraremos al precio. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que no le encontré ninguno. Sí. Por lo cual yo le daría una calificación a esta tableta de 10 de 10. Sin duda alguna, Billy. Y les recuerdo que este no es un video patrocinado ni pagado por nadie, sino que en el canal les damos nuestra sincera opinión. ¡Qué agradable sujeto! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.